de la siguiente manera. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Quiero dar gracias a Dios. Padre Dios, te doy gracias por tu poder, por tu presencia, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad. Señor, que tu presencia, Dios de la gloria, pueda transformar nuestras vidas, que tu palabra haya lugar en nuestros corazones, Señor, que nuestra vida pueda ser transformada en tal punto que lleguemos a la semejanza contigo, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bien, en esta mañana quiero hablarle bajo el tema: David huye de Saúl. David huye de Saúl. Así como suena, David huye de Saúl. Y es interesante iniciar en esta mañana hablando bajo este tema de que cómo es que un hombre como David, que pertenece a una galería en la palabra de Dios, a hombres de alto nivel, hombres de guerra, de batalla, un hombre que dijo que Dios le había dado victoria no solamente para derrotar a osos, a leones, sino que había destruido un paladín, sino que había derrotado a un gigante, y le toca huir. Y ahí es uno de los puntos muy importantes, porque David huye. Hay una diferencia entre la huida de un hombre que ha pecado contra Dios y la huida de un hombre o de una persona que no quiere pecar contra Dios. Hay quienes huyen por causa del pecado, pero hay quienes huyen por causa del temor reverente ante la presencia de Dios. Y es interesante considerar que la huida de David de la presencia de Saúl es por causa de hallar gracia ante los ojos de Dios. David, un muchacho con un carácter impresionante, con una habilidad impresionante, un muchacho que desde su inicio, es interesante que lo que hacía era agradar a Dios. Tiene un llamado al reinado en Israel, es ungido como rey, pero desde entonces está huyendo de la presencia de Saúl. Y es interesante considerar que en este episodio la declaración bíblica dice que David llega a la tierra de Nob, una tierra de sacerdotes, una tierra de hombres que exaltan el nombre de Dios. Y dice que al llegar al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió el sacerdote de ver a David y de su encuentro, y en su encuentro le preguntó que cómo venía solo. Aquí es importante hablar de esto primero. En primer lugar, que en esta oportunidad, en otra oportunidad David huía y se había refugiado en Jonatán, o se había refugiado en Samuel, pero aquí David no se puede, en esta oportunidad no se puede refugiar ni en Jonatán, ni se puede refugiar en Samuel. Tiene que huir al lugar en donde está el tabernáculo, el lugar donde reposa la presencia de Dios. Hay ocasiones en que nosotros tratamos de refugiarnos en un amigo y quizás funciona. Hay ocasiones en donde quizás tratamos en nuestros problemas de refugiarnos en otro lugar que no es concerniente a la presencia de Dios, y quizás funciona, quizás por un momento Dios lo permite, pero hay momentos en que las situaciones se pondrán tremendas e impresionantemente poderosas, y que trataremos de refugiarnos quizás no sé en qué lugar,
pero que Dios no lo va a permitir. Que hay lugares, hay momentos de aflicción y de debilidad en el que tenemos que refugiarnos en la presencia de Dios, y que es la única manera de que nosotros podamos entender cuál es el propósito. Yo no sé dónde tú has tratado de refugiarte y por eso quizás has tenido problemas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay ocasiones que uno trata de refugiarse en su problema en casa de un amigo, en casa de un hermano, y las situaciones como que empeoran. En casa de alguna... No sé dónde te estás refugiando, no sé en qué lugar. Ahora, hay una diferencia también, porque llegó un momento, parece que esto suele pasarle en medio de una frustración, en medio de un problema, porque esto también sucedió con la vida de Elías. Elías, en medio de una batalla, un hombre que tiene uno de los antecedentes más poderosos de guerra en toda la palabra de Dios. El hombre ha matado 400 profetas de Baal y luego toca huir, pero es interesante que él no huye, no se refugia en cualquier lugar, va a Oreb, el monte de Dios, va al monte de Dios, al lugar de reencuentro, al lugar de reafirmación, al lugar de la provisión, al lugar de la bendición, al lugar donde Dios va a hacer cosas impresionantes. Es interesante que hoy ese lugar, en medio de esa aflicción. Pero yo quiero decirles esta mañana, mira, las aflicciones en nuestra vida son necesarias, los problemas quizás son necesarios. El problema no está cuál es la persecución, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. El problema no es que tú tengas persecución, el problema no es que tengas aflicciones, el problema es a dónde te vas a refugiar, porque tenemos gente que tiene dificultad, tienen batallas, tienen persecuciones, tienen guerras, pero lamentablemente dejan de buscar a Dios, huyen en vez de huir a la presencia de Dios, huyen de la presencia de Dios. También que tú huyas de la presencia de Saúl, pero no huyas de la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Si Saúl te está persiguiendo, es una buena ocasión para huir a la presencia de Dios. Mira, Elías huye a la presencia de Dios, David huye a la presencia de Dios. Es necesario, mira, no te refugies. Hay gente que se van de la presencia de Dios y se refugian en el alcohol, se refugian en las mujeres, se refugian en las drogas, se refugian en el licor, se refugian en cualquier otro lugar, en las calles o en los prostíbulos, se refugian en cualquier otro lugar. Pero en esta mañana es interesante saber que el lugar del refugio, el lugar en donde Dios, aún en medio de tanta lucha, en medio de tanta prueba, en medio de tanta batalla, el mejor lugar para refugiarnos es la presencia de Dios. Vienen dificultades, pero Dios está contigo. No te detengas, avanza, es necesario. Ahora, si esto es importante, entonces es importante también que el sacerdote, cuando ve a David, la escritura original dice que cuando el sacerdote vio a David comenzó a temblar. Dice la palabra original que cuando el sacerdote vio a David comenzó a temblar. Pero esto no es tan interesante como la pregunta que el sacerdote le hace a David. Le dice, ¿qué tú haces? ¿Y qué tú haces por aquí solo? Es importante. ¿Sabe por qué? Porque es un muchacho que está recientemente ungido. Ay, papá. Es un muchacho que ha derrotado a un gigante y que hay un montón de mujeres cantando alabanza y diciendo, David mató a sus 10,000. Mira, la escritura dice que la fama de David se extendió por toda la tierra a causa de que las mujeres cantaban alabanza y decían que David mataba a 10,000. Era un hombre ungido, recientemente ungido al ministerio, con un llamado sobrenatural. Sale del anonimato, destruye un gigante impresionante. Y es interesante porque es sacado del campo de pastorear las ovejas a la corte real. Por eso el sacerdote le dice, ¿qué tú haces solo? ¿Por qué? Porque te voy a decir algo, en los momentos de gloria habrá gente abundante detrás de ti. En tus mejores momentos va a sobrar gente que te acompañe, que vaya contigo, pero en el momento de la persecución, en el momento del problema, en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez, en el momento en donde el problema se pone cada vez más difícil, ahí es donde vamos a ver cuáles son los verdaderos amigos. Ahí es donde vamos a ver quiénes son los que te siguen, porque hay gente que dicen que te ama mientras que tienes abundancia y que estás en buena posición, pero hoy que no tienes nada,
que todo el que te busca te persigue para hacerte daño. Nadie está contigo, anda solo. El sacerdote dice, ¿cómo es que tú andas solo? ¿Cómo es que nadie está contigo? Pero te voy a decir otra cosa. El proceso por donde David tuvo que pasar en un tiempo pastoreando las ovejas de su padre, la escritura dice que él pastoreaba las ovejas de su padre. Ese proceso David aprendió a caminar solo, solamente con la presencia de Dios. No te preocupes por lo que has tenido que estar pasando hasta el día de hoy, porque Dios te ha enseñado a caminar solo. Aunque la gente te ve hoy solo, no te preocupes, porque tu proceso te ha enseñado a caminar solo. No tienes necesidad, quizás, escucha bien, hay gente que por un tiempo te van a acompañar, van a caminar contigo, pero otro tiempo se separarán de ti. Unos se separarán porque no aguantarán al nivel, caminando al paso que tú puedes caminar, al nivel en que tú te encuentras. Tienen que huir, tienen que separarse de ti. Habrán otros que quizás lleguen hasta el final, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios no te abandona. Lo importante es que Dios permanece contigo desde el primer día de tu llamado hasta el día de tu muerte, de tu sepultura. Dios no dejará de estar contigo. Él te llamó y Él está contigo. Ay, santo, aleluya, mira. Siento una presencia aquí poderosa. ¡Oh, qué bendición, qué bendición! El sacerdote le dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó que tú andas solo? ¿Qué pasó que tú andas solo? Le dice, ¿cómo es que tú no hay nadie contigo? No te preocupes, venimos a buscar la presencia. ¿Sabes que te voy a decir una cosa? Es preferible buscar la presencia de Dios solo, con un deseo impresionante, que andar con un grupo de gente que lo que vive con sueño, con flojera, con hambre. No, te voy a decir, no hay una mejor ocasión en medio de tanta dificultad, buscar presencia de Dios solo para tratar de reivindicarse en su posición, para agradar a Dios y encontrarse con Dios, que con andar con gente que la verdad es que a veces están hasta asustados de lo que quieres hacer o de lo que tratas de hacer. Oh, qué bendición, qué bendición. El sacerdote le dice, oye, pero ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso. Ahora, es interesante. Si todos esos principios son interesantes, David va al lugar correcto. Y sabemos que David huye de la presencia de Saúl, pero huye a la presencia de Dios. Es un principio muy importante. ¿Por qué David huye? ¿Y por qué mi énfasis en el tema de decir David huye? Escucha bien, ¿sabe por qué? Porque si David tiene un llamado y sabe que el llamado es de Dios y sabe cuál es la posición en el llamado, David huye de quien lo persigue. Tú sabes que Saúl lo perseguía no por causa, porque David quizás no tenía dinero. No, quizás la persecución no tiene que ver por tu plata. Te voy a decir en esta mañana, la persecución por la que has tenido que resistir tanto tiempo no se trata de plata, no se trata de dinero, no se trata de tu hermosura, se trata de tu llamado, se trata de lo que Dios te ha entregado, se trata de lo que tú llevas dentro. David prefiere huir de Saúl a la presencia de Dios para no hacer daño. Escucha bien, en una oportunidad, este es el principio de David. ¿Por qué David huye? Dice, en una oportunidad estaba Saúl en la cueva de Adulam y David lo encuentra en ese lugar, y David anda con sus muchachos, anda en ese lugar. Y los muchachos le dijeron, el Señor te lo ha vuelto a entregar de nuevo. Ay, los muchachos tenían ganas de darle una ganga, tenían ganas de darle una pela, tenían ganas de pasarle factura. Pero David dijo, nadie se atreva a poner la mano sobre el ungido de Dios. Tú puedes estar pasando por situaciones difíciles, pero nada te dará derecho nunca a actuar injustamente. Oh, Dios te va a enseñar misericordia sobre todas las cosas. La gente te daña, la gente te afecta, la gente te maltrata, la gente te persigue, pero nada te dará derecho nunca de actuar incorrectamente. Y este es el principio de David. David sabía que tenía un llamado y lo tenía de Dios. Si Dios me ha hecho un llamado,
llamado, entonces lo que yo voy a recibir de Dios no será producto de la muerte de alguien. Ay, papá, David enseñó al principio a sus muchachos, le dijo, lo que yo voy a recibir de Dios no será producto de la muerte de Saúl. Si Dios me llamó para reinar en Israel, no será por causa de la muerte de Saúl, será porque Dios me ha llamado y así Dios lo quiere. Te voy a decir en esta mañana este principio: si Dios te llamó, resiste a la lucha, a la prueba, a la batalla. No hagas nada que desacredite tu llamado. Lo que tú vas a recibir de Dios, que no sea producto de una división. Si estás soltero y no tienes esposo, escucha bien, el esposo, Dios te va a dar tu propio esposo. No tengas un esposo a causa de la división de otro matrimonio. Dios te va a entregar tu propio matrimonio. Si no tienes una empresa, escucha bien, no tienes que robarle la empresa a nadie. Dios te va a entregar tu propia empresa. Si no tienes un ministerio, no tienes que matar a nadie. Dios te va a entregar tu propio ministerio. Si quieres pastorear, escucha, no tienes que dividir ninguna iglesia, no tienes que dividir ningún ministerio. Dios te ha llamado y Dios te va a entregar tu ministerio. Lo que Dios tiene para ti es tuyo. Lo que vas a recibir de Dios no tiene que ser producto de ningún daño a nadie. Si Dios te llamó, Dios te va a posicionar. Es necesario entender. Me agrada, hay un principio que no deja de pasar por mi mente. Escucha bien, José pasa años de proceso, llega a la cárcel. Usted conoce la historia, una historia fascinante, la historia de José, y dice la escritura que en medio del palacio de Potifar, dice que la esposa de Potifar tuvo deseo de José, pero José, como no la vio en sus sueños, dijo, esto no es de Dios, y salió corriendo. Escucha, tú y yo sabemos lo que pertenece al reino y lo que no pertenece al reino. En ocasiones huir no es de cobarde, es de valiente, es de gente sabia, es de gente inteligente. Si resiste, si tienes persecución, si tienes ataque, huir no es de cobarde, es de gente inteligente, es de gente sabia. Si tienes que callar, calla. Si tienes que huir, apartarte, apártate. Si tienes que desistir de eso por un tiempo, desiste, pero no bajes a esa posición, no bajes de nivel, permanece en la posición correspondiente, porque Dios está contigo, Dios está atento. Ahora, este otro principio muy importante: porque David tiene que huir, tiene un llamado de Dios. Dios lo llama, es un valiente, es un hombre hermoso, vigoroso, guerrero, prudente, impresionante, y cuando adora a Dios, los demonios huyen. Pero ¿qué sucede? Que David anda huyendo. Escucha bien, en medio de ese periodo, Dios siempre va a probar si lo que tú quieres es más importante que lo que Dios quiere darte. Si lo que Dios quiere darte es más importante que lo que tú quieres, entonces tú estás en la posición correcta, estás haciendo lo correcto, porque a veces lo que nosotros queremos no es lo mismo que lo que Dios quiere darnos. Entonces no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y estos son conforme al propósito y el llamado. Escucha bien, no se trata de lo que tú y yo queremos, se trata del propósito de Dios. No es cuestión de fortuna, no es cuestión de suerte, es cuestión de propósito. Es propósito. Ay, Dios está contigo, no te desesperes, avanza, porque Dios está contigo. Dios es bueno y Dios es grande. Ahora, David va a la presencia de Dios porque sabía que necesitaba dirección en cuanto a su posición, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su vida, en cuanto a cada uno de sus pasos, en cuanto a su camino. Oh Señor, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Porque yo digo que los momentos de persecución, los momentos de aflicción, los momentos de batalla son los mejores momentos para buscar dirección de Dios. Los mejores momentos para hablar con Dios son esos momentos. Santiago dice que en el momento de aflicción, dice, el consejo de Santiago en la aflicción es ore. Pero el que se siente gozoso, dice, es el momento más oportuno para cantarle a Dios, para adorar a Dios. Entonces David viene a la presencia de Dios para buscar dirección. Si hoy oramos, ayunamos y vigilamos, parece contraproducente lo que voy a decir, pero escucha bien lo que voy a decir. Nuestros mayores niveles de oración y búsqueda a Dios a veces son
los más poderosos cuando hay tanta persecución. Si no fuera por tanta persecución, no hubiera tanta dedicación. A veces la dedicación de muchos de nosotros depende más de nuestra persecución y nuestra aflicción que de nuestra propia tranquilidad. Por eso es que hay veces que Dios tiene que romperle el mecate, el chinchorro a más de uno. ¿Para qué? Para que pueda atender el llamado, para que pueda tener una relación con Dios. Porque a veces lo que Dios te permite hacer ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Y es necesario reivindicarlos, es necesario avanzar, es necesario continuar. David busca dirección y la providencia divina, y refugio busca David. Y es interesante que David, buscando la presencia de Dios en ese lugar, tiene persecución, pero David busca la presencia de Dios. David va a la presencia de Dios. David va al sacerdote, le dice al sacerdote: no tienes pan, te voy a decir una cosa. Siempre, siempre Dios tendrá una palabra para ti, nunca dudes eso. Recíbela, atesórela y viva con esa palabra. El problema de los evangélicos hoy en día, no voy a decir todo, pero la mayoría de los evangélicos hoy en día, es que se han fundamentado tanto en los dones que son buenos, en el hablar en lengua que es bueno, y en las profecías que es bueno, hermanos, que se han quedado sin carácter. Y es interesante saber que ese tipo de evangélico hay que profetizarle todos los días en la iglesia. El día que no se le profetice no deja de ir al culto. Y nosotros tenemos que ser como estos hombres de alto calibre. En el caso de Abraham, Abraham duró 25 años con una promesa. Caleb duró 45 años con una promesa. Años. Y nunca dudaron de la palabra, siempre permanecieron. La iglesia hoy hay que profetizarle todos los miércoles, todos los domingos, para que pueda venir 2, 3, 4, 5 días al culto. El día que no se profetice, no se le diga nada, la gente deja de ir al culto. Ay, papá. David viene a la presencia de Dios. David viene a la presencia de Dios. Y es interesante que es David quien le dice al sacerdote: tú no tienes un pan. No tienes pan. Tengo hambre. Escucha bien, la multiplicación de los panes a las orillas del mar de Galilea para la provisión de 5,000 hombres fue por la necesidad y el hambre que ellos tenían. La multiplicación de los panes para tu hambre será según tu deseo. Dios va a manifestar en tu vida cosas poderosas, pero según el deseo que hay en tu corazón. Si tienes hambre y vas a la presencia, Dios te va a saciar. Dios no deja que ni las migajas se pierdan. Cuando Dios hace el milagro de la multiplicación de los panes, dice la Escritura que lo que sobró lo recogieron en cesta. Dios no echa por tierra su propósito. Dios manifiesta su poder, su grandeza, su bondad, su amor en alguien que lo quiera corresponder. La gente tiene conocimiento acerca de Dios, acerca de su amor, acerca de su bondad y todas estas cosas. Pero el asunto no es ese, el asunto es corresponder a Dios. Y es necesario entender. David vino a la presencia de Dios porque tenía hambre y el sacerdote le dio de comer. Es interesante que después que manifiesta su hambre, su deseo por el pan, David le pregunta: ¿no tienes un arma? Pero es interesante otro principio, que la Escritura dice que en ese lugar, en ese mismo lugar estaba Doeg, un edomita de la descendencia de Esaú. ¿Y sabe quién era? Espía de Saúl, nada más y nada menos de quien no anda buscando. Ahora es interesante que el lugar de refugio es el lugar en donde está el enemigo. El lugar en donde David, el lugar que tú pensabas que sería el lugar de refugio, se ha convertido en lugar de conflicto, el lugar de pleito, el lugar de problema. Ese lugar. Y Doeg está en ese lugar. Pero es interesante que antes
que David viese a Doeg, no pide la espada, David pide la espada después que ve a su enemigo en ese lugar. Ay, papá, ay, no. Esto está tremendo, Mira, David le dice, cuando David ve a Doeg, edomita, lo ve al traicionero ese, porque nunca va a faltar un traidor cerca, pero sabe que es necesario para que tu carácter aumente más. Pero escucha bien este principio, presta atención. David pide la espada después que lo ve. ¿Sabe por qué? Escucha este principio. El sacerdote le dice, ve, ahí lo único que está es la espada del gigante de Goliat, el que tú venciste. Y le dijo David, esa es la mejor, no hay nada mejor que esa es la que yo necesito. Ahora, el sacerdote le dice, está en el lugar santísimo, está detrás del efod, envuelta en un velo. Escucha bien. El efod es el traje del sacerdote para el momento de la adoración. Y el efod está delante de la espada. La espada está detrás del efod. Y está envuelta en un velo. Escucha bien, te quiero decir esto. Detrás de cada adoración, de cada alabanza, está la revelación, está el arma que tú necesitas, está la revelación que tú necesitas para obtener tu victoria. Tú sabes que tu enemigo está cerca de ti, pero el arma que tú necesitas para vencerlo es una revelación poderosa que Dios te va a dar. ¿Qué tienes que hacerle para vencerlo y para tener la victoria? Escucha bien, pero es interesante que el arma está detrás del efod. Cada vez que nosotros adoramos, nosotros entramos en un nivel de gloria tan poderoso que nosotros podemos percibir cosas poderosas en el Señor, y el Señor nos da la revelación. Ahora es interesante, aquí hay un principio muy importante. Quizás nos quedamos cortos en esta mañana con este tema, pero escucha bien. Dice, hay un principio muy importante, porque esa espada es la misma espada que David tuvo cuando derrota al gigante. Y pasan años pasan, al menos 10 años aproximadamente pasan, y luego David vuelve a reencontrarse con la espada. Y yo digo, ¿por qué no tuvo con ella desde el primer momento? ¿Por qué no estuvo con ella? Sino que pasaron todos los años que pasaron, David en exilio, huyendo en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto es que tú y yo vamos a recibir la capacidad. Hay momentos cuando nosotros somos niños, mientras que somos niños no tenemos carácter para recibir la revelación del cielo. Escucha bien, te voy a decir algo. El que tú no entiendas lo que Dios está haciendo no significa que lo que está haciendo sea incorrecto. El que tú y yo no entendamos la revelación no significa de que no sea cierto. Nosotros recibimos la revelación. Escucha bien, lo que nos da la oportunidad a nosotros de recibir la revelación es la madurez en el Señor. Maduramos. Ahora, cuando David madura y llega al lugar, David recibe la espada. Escucha bien, y con esto concluyo porque se nos acabó el tiempo, se nos agotó el tiempo. Con esto, escucha, David, después que madura, recibe la espada. Escucha bien, tú estás obligado a crecer al nivel de la revelación de la palabra, pero la palabra nunca estará obligada a reducirse al tamaño de tu entendimiento. Tú estás obligado a crecer, y a crecer tanto de modo que puedas entender las revelaciones más poderosas que Dios tiene para ti. No te detengas, avanza. Mientras tanto, huye de Saúl, pero el propósito no se acaba. Dios continúa, Dios sigue bendiciendo, Dios es grande. Gracias. Recibe bendiciones. Dios es bueno, Dios continúa.